que hay un diputado, Gaspar Rivas, que se comparó con un presidente muy polémico de Centroamérica. Vamos a ver el video y comentamos. Tomo hoy día este trabajo sucio pero necesario, dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea. Por eso, hoy día he traído esto. Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Asquerosas e inmundas que inundan de droga a nuestros jóvenes. Y aquí está el comisario. Y aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, porque hoy matan a la gente, y aunque tenga que entregar mi vida con un tiro en la nuca, voy a combatir esas lacras asquerosas. Gracias. Ya, ¿por qué es polémico que se compare ni más ni menos que con Nayib Bukele? Comparémoslo. A ver, pues. Te hago una encuesta. Vamos. Te pregunto. Cuéntame. A modo de encuesta. ¿Qué A crees ver. tú que piense ideológicamente Nayib Bukele? ¿Qué piensa ideológicamente? ¿Qué crees que es de izquierda o de derecha? Yo creo que es esencialmente populista. Y No, eso pero puede ¿de ser... izquierda o de derecha? Bueno, te cuéntamelo usted. No, pero si la No. pregunta va para allá. La pregunta fue para allá. Todo el mundo tendería a pensar que es de derecha. No, señor. No es de No, derecha. señor. Ya. No, ¿Por qué no? señora. ¿Por qué no? Don Nayib Bukele tiene un ADN Ya, que no es de derecha. ya. Un Don origen. Nayib Bukele, que tiene 41 años de edad, en los momentos en que hizo su incursión política, la hizo incorporándose al Frente de Liberación Farabundo Martí de La izquierda. historia, la media. Bueno, pero si es por eso. No, espere, Oiga, no, pero si es por espérese. eso Ortega era del Frente Sandinista y mire dónde estamos, pues. Bueno, pero espérese. En Nicaragua. Es que espérese. Ya. Es que espérese. No solamente se adhirió al Frente, se incorporó como militante del Frente de Liberación, que está bien, porque el Frente está participando en la democracia en El Salvador. Aspiró a un pequeño municipio de El Salvador y se hizo elegir alcalde con el patrocinio del Frente de Liberación Farabundo Martí. Farabundo Martí. Está bien. Sí. Hasta ahí vamos perfecto, ¿no? Aspiró a ser alcalde de la ciudad de El Salvador, capital de la República de El Salvador. ¿Y quién lo presentó? El Frente de Liberación Farabundo Martí. Ya. ¿Y en qué momento? ¿Y quién ganó? El 15 a 19. ¿Y Ya. quién ganó la elección? ¿Y quién? Don Nayib Bukele. Ya, a ver. Entonces. Ya, pero preséntemelo bien porque este No, pero caballero, ¿qué espérese. tiene? No, pero 41 años. es que lo incorporan en un redil político y yo le digo, espérese, veámoslo. Entonces, el señor quería aspirar a la presidencia desde el desde el Frente de Liberación Farabundo Martí y se presentó una turbulencia interna dentro del Frente y le dijeron, ¿sabe qué? Váyase. Váyase. Ya lo sacaron. Se Sí. fue. Y él se fue. Ya. Pero él se fue entonces aquí y funda un nuevo movimiento independiente de los partidos tradicionales salvadoreños, de izquierda, que era el más potente, el Frente de Liberación Farabundo Martí, de derecha Arena, Ya. y mire, se presenta como candidato presidencial y gana la presidencia, Correcto. derrotando a candidatos de la derecha. Ya, pero entonces, ¿por qué es polémico? Porque este señor, ya estamos de acuerdo que tiene un origen de izquierda, Frente Farabundo de Liberación Nacional, Farabundo Martí, un tremendo, digamos, movimiento guerrillero que tuvo una acción muy importante en los 70, en los 80, estamos de acuerdo, pero ¿por qué se compara el diputado Gaspar Rivas con un hombre que ha sido muy polémico por la forma en que ha tratado el tema de la delincuencia y de las maras, que son unas bandas criminales tipo Tren de Aragua, para dejarlo así más claro. Cuando uno revisa las redes sociales de Nayib Bukele, encuentra que él dice que eres un dictador cool. Cool, un Sí, dictador cool. Ya. Entonces, bueno, uno se imagina que está pensando el diputado Rivas ser un dictador cool. Ya, pero hay algo más, pues, porque ¿cómo ha Claro. tratado el tema de las maras? Bueno, el éxito que ha tenido Bukele desde el punto de vista de lo que él representa es que le ha dado vuelta al peor problema que tenía en los últimos tiempos, que son las dos maras, la Mara Salvatrucha y la Mara 13, y tiene en este momento más de 35.000 detenidos. Esto cuando dice, Ya. métalo a la cárcel, Exacto. pues Bukele ha hecho eso. Ahora, muchos cuestionan que los procedimientos han estado entre el límite de la ley y un poco más allá. Claro. Pero estamos en una nación en donde la oposición debería denunciarlo si es así. Pero en punto de vista de resultado, Ya. Ya. de combatir a las maras, él tiene a su favor que ha metido. ¿Sabes cuántos son 35.000
pandilleros de las maras metidos en cárcel durante la administración ¿Cuánto? Bukele. No, es una locura, porque ¿cuánto lleva él gobernando ya? Ya desde el 2019. Ya, 4. o sea, estamos hablando de Y una se va a locura. hacer reelegir. Ya, pero espérame, pero es una buena comparación que un diputado chileno se compare con un hombre que tiene rasgos muy autoritarios, ¿verdad? Que en definitiva, bueno, populista como ustedes quieran, pero que tiene cosas muy autocráticas, ¿no? Donde usted dice muy bien, raya entre lo que es legal y lo que derechamente puede ser una violación de los derechos humanos, en fin, ¿no? Claro, pero tendrá que pensar el diputado Gaspar Rivas que el elixir que bebió, que tomó Nayib Bukele, es un elixir de izquierda, de ahí viene. De acuerdo, pero que yo hoy día... venga para acá usted, pues. Venga para acá, venga para acá. Perdonen Está que me con- metan en esta interesante No, pero conversación. venga. Yo creo Venga que nomás. también tenemos que hablar un pelo de quién es este personaje, Gaspar Rivas. Ah, pero venga, por favor. Muy breve, y me retiro. No, era pero ¿para qué diputado, te vas a retirar? diputado de Renovación Nacional Ya, me acuerdo perfecto. para el año 2011, época de marcha, año Sí. 2012, y él ponía un cartelito en el Congreso y decía, yo no estoy aquí, no estoy ausente, estoy en la marcha. Ajá. Y se agarraba con su partido porque participaba de las marchas. No sé si alguien lo vio en alguna marcha, pero era la ¿Tú lo búsqueda. viste? ¿En alguna marcha? Ya. Era la búsqueda de aparecer en la prensa. No, este diputado está en la marcha y era de RN. Se sale de RN, funda el Partido del Centro para su reelección. El gran, decía él, Partido del Centro, el único. No fue reelecto, perdió, porque el Partido del Centro nunca existió. Ya. Pero era de nuevo para decir, soy un personaje distinto a la política tradicional. Perfecto. Se hizo muchos enemigos durante su periodo como parlamentario y pierde su reelección. Después se junta entonces Con el movimiento de Franco Parisi. Por eso es parte del partido Ajá. de la gente. Pero es un hombre polémico. Le fue bien, porque logra salir electo Sí, pues. justamente a partir de ese movimiento, ¿no? Con el caballero Franco Parisi. Pero lo que quiero decir con esto es que está siempre en búsqueda ¿De qué? de la atención mediática. De es que los las cámaras. los de las de las cámaras. cámaras. Pero Entonces es que busca... Para bien Francesco. o para mal, por eso yo digo que no es inocuo que haya elegido al señor Ya, Bukele para decir que va a ser el sheriff, incluso garabateando a personas dentro del hemiciclo. No, si es un personaje polémico, me retiro. Que les vaya muy bien. Ya, pues cerremos entonces con el personaje polémico. Yo decía, ¿tuvo bien o no que se comparara con este señor que tiene hartas críticas también? Voy a llamar a Bukele a ver Vamos, qué le pareció. llamemos a Bukele. Señor Bukele, Primero ¿le tengo que gusta la preguntarle comparación? si le pareció. Pero mire, tienen como los mismos años, Sí. 41 años Bukele, 44 años Gaspar ¿Sabe? Rivas. Este caballero empresario a los 18 años, ¿Quién? a los 18 Bukele, Bukele, a los ¿ya? 18 años, era empresario de las empresas que por supuesto gobernaba el papá y está así que bien expectado. Ya Esas pues. cosas. Bien, Polibardo, agradecida como siempre nosotros acá con tu conocimiento del tema internacional y de esta vuelta al mundo contigo. Vamos a seguir contándoles cosas de la semana y vamos a estar aquí justamente conversando con Axel Callis. Ángeles, nos acompaña Axel, que es un analista político y que también forma parte del departamento de prensa. Pues gracias por venir, Axel. Hola, buenos días. Axel, espero que te tratemos mejor de cómo están tratando al senador Insulza. ¿Ah? Que está un poco dolido, parece. Está No, complicado. Sí, o sea, son cosas de la política. Yo creo que también hay que poner un poco contexto. El problema es que cuando el contexto empieza a recibir repeticiones de actos, empieza todo como un poco a bajar el nivel de la agenda del gobierno. Y esto hay que verlo con perspectiva, pero en general si buscamos una explicación más política de lo que está sucediendo, es claro, es una generación que necesita, como dice Freud, matar a la anterior. Ya, pero hace rato que la mataron, ¿no? No, porque ¿Todavía después no? la fueron a buscar. Es que eso es lo que yo Es decía el ayer, punto. Axel, porque resulta que a mí lo que me parece raro, y pregunté en varias ocasiones, no es que necesitara la respuesta de mis compañeros, sino que la pregunta es, ¿estas declaraciones de Giorgio Jackson son a título personal o es lo que piensa el gobierno, él como secretario de Estado? ¿Por qué? Y hacíamos el contexto ayer. 30 pesos, 30 años, atrás, toda la concertación, todo lo que había pasado, criticaron mucho. Cuando pasa segunda vuelta, Gabriel Boric se encienden las alarmas y dice, hay que ir a buscar esos votos. Bienvenida Bachelet, bienvenido Lagos, bienvenido Frey, bienvenido Elwin, bienvenido todo, hasta Sebastián Piñera en la última cuenta pública. Entonces, ¿cuál es la verdad de la milanesa, po? ¿Están o no están? ¿Los queremos o no los queremos? ¿Nos gustan o no nos gustan?
Es que de una u otra forma ya lograron lo que querían, que era llegar al poder. Por lo tanto, ya hicieron la diferenciación, ya mataron al padre, pero después, entre comillas, lo fueron a buscar de nuevo. O sea, esto es como cuando uno se va de la casa y se va así, pum, manda el portazo y dice, no vuelvo más. Y después uno dice, bueno, puedo venir a lavar la ropa. Claro. O dice, ¿Puedo venir a almorzar el domingo? Y de repente se va quedando. Y en este caso fue evidente, porque no solamente están gobernando con el padre, que uno podría decir que es Marcel, sino que están gobernando con el abuelo, que es como Carlos Montes. Entonces, Oiga, ya pues. Oiga, Espérate. no, pero estamos hablando en términos como de cariño político. No, estamos de acuerdo, pero Axel, pero quiero preguntarte lo siguiente. Primero, ¿tú darías la misma separación que hace José Miguel Insulza, que el presidente Boric no está en esta misma línea y que por lo tanto lo que uno podría observar es que la embarró Giorgio Jackson, que se metió en un tema complicado cuando quedan 4 semanas para el plebiscito de partida? A ver, esto lo primero es que esto daña al gobierno y lo vienen dañando. Veamos esto como si todo el mundo conoce o ha jugado alguna vez ajedrez. Acá tenemos un gobierno con un rey y el principio es que el rey sea protegido por las torres, los caballos, los alfiles, los peones. Bueno, acá es al revés. Es el rey el que tiene que salir a proteger a las piezas clave y cuando el rey pasa eso, tú normalmente pierdes. No te quiero preguntar quién es la reina. No me preguntes. Entonces, ¿cuál es el punto? En el ajedrez cuando sacáis a la reina... Acá los ministros, en general, en la política, los ministros tienen que flanquear, tienen que cooperar y proteger siempre al presidente o la presidenta. Está haciendo al revés. Esto no es un tema de Chile. En general, opera así las democracias y los regímenes presidenciales. Es decir, el rey tiene que ser, la presidencia tiene que ser absolutamente protegido, porque de una u otra forma lo que hace el gobierno es perder la agenda. Siempre yo hablo de lo mismo y en general en la política se habla de la importancia de tener la agenda. ¿Qué significa tener la agenda? Es que tú estás como gobierno hablando los temas que a ti te convienen. Sí. Ya, pues, pero este gobierno ¿ha tenido la agenda alguna vez desde que comenzó? Después de la cuenta pública, cuando Boric ha hecho estas declaraciones con respecto a los acuerdos, ha tenido algunas veces la agenda, pero la pierde muy rápido con los autogoles, con los errores. Y con las cantidades de errores que se han cometido. Perdona, Mirna. Sí. Y lo Giorgio Jackson viene a coronar una semana que usted mismo lo decía con José Miguel Insulza, Isquia, Grau y las pymes. Entonces ya uno dice, esto ya no es un hecho aislado como se decía antes, sino que es casi una cosa conductual. Axel, fíjate que la conversación que tuvimos en la mañana con José Miguel Insulza dijo varias cosas. Dijo que le había faltado modernidad también a Giorgio Jackson. Mira lo que le está diciendo a una persona joven, o sea, una persona con toda la experiencia y los años de José Miguel Insulza le está diciendo a un joven que le faltó modernidad. Mira, pasemos a revisar y seguimos comentando. Esta escala de valores y principios no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, a una generación que nos antecedió. Ya, ahí está la cuña que dejó la Tendalá, hablemoslo así. ¿Tú que tienes contactos con ese mundo, dejó la Tendalá o no? Sí. Ya, ¿por qué dicen? Pero en el fondo, claro, porque en el fondo lo que hace es lesionar al ministro que tiene que tener las mejores relaciones con el Parlamento y con la oposición en términos de sacar adelante la agenda. Pero es lo que dice Ángeles, son las cuestiones que realmente piensan, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Pero tú dices, tú hablas en plural. ¿En plural? Sí, lo que pasa es que, perdona. En plural porque, ojo, yo lo decía en la entrevista también, las bases de estos partidos son mucho más duras que los propios ministros. Porque ellos tienen que hacer el juego político de la alianza. Es que las bases crecieron ganándole a las generaciones anteriores. Claro. Porque eso es muy importante en política. Tú para ganar tienes que... Es así. Es primero diferenciarte. Y para diferenciarte tienes que generar algo que se llama identidad política. O sea, nosotros no podemos crecer si somos parecidos. Bueno, por eso a lo uno que mata al padre a la madre. Exactamente. Entonces, ya lo hicieron, llegaron al poder, pero resulta que no les alcanza. No les alcanza ni por cantidad de votos para poder generar los cambios en el Congreso, ni por la experiencia. Exactamente, porque la experiencia que tiene el socialismo democrático en la gobernabilidad es fundamental. Claro. Axel, a propósito de lo mismo, si estas declaraciones las hubiese emitido otro ministerio, no sé, ministra o ministra invento de deporte, tienen el peso porque aquí la pega de Giorgio Jackson es precisamente unir, conjugar, convencer, en fin, a todo el Parlamento. Entonces, eso por ejemplo, esto le va a traer consecuencias políticas no solo en el manejo de la agenda, sino que derechamente en llevar a cabo la agenda. Obvio, porque el diseño de este gobierno es que el poder pasa por Giorgio Jackson. En otros gobiernos
el poder pasa por el ministro de la cartera con la ayuda complementaria del ministro o ministras express. No sé si me explico. O sea, voy a decirlo de otra forma. Yo diría que el único ministro que no necesita de Giorgio Jackson se llama Mario Marcel. Claro. Todo el resto son, llamémosle, deudores de Giorgio Jackson para llegar al Parlamento. Sobre todo O sea, le cuando quitó piso al gabinete completo. Claro, Exactamente. y el Ministerio del Interior o el ministra también juega ese rol de articulador político. En este caso, Ausencia. Bueno, es que está debilitada la ministra y eso no es que lo diga yo, sino que en general lo muestran todos los números de todas las encuestas, esta cosa como un consenso. claro, porque el Sexpress se movía más en las sombras, no se veía tanto, no O se sea, veía tanta prensa. O sea, un Sexpress... Era mucho más el articulador, el mí- ministro del Interior o la ministra del Interior en este Francesco, caso. a mí me gusta en términos como de diseño, los mejores diseños que han resultado en los últimos 30 años son aquellos ministros, como tú bien dices, que acompañan, logran los acuerdos por abajo y donde ellos no son figuras. No son Que no protagonistas. significa que no sea transparente, Exactamente. sino es la negociación. Y son la los conversación. ministros de las carteras, porque aquí esto es muy importante lo que quiero decir. Ya. Son los ministros de las carteras los que tienen que aparecer, porque en Claro, medida pues. que tú tienes, voy a decirlo nuevamente, más piezas valoradas en el ajedrez, más poder tiene el gobierno. gobierno, distribuyes. Y eso implica más aprobación tiene Ya, el gobierno. pero acá hay una No cosa sé si me súper- explico Sí, sí. la Espérate, entonces el geometría. resumen es, el ministro Sexpress, el ministro que habla con el Congreso en términos generales, va por debajo, entregando los mensajes, consiguiendo los votos, y todo. Ayudando, Como dicen en la empujando. tele, bandejeando a los Claro. ministros titulares. Entonces el ministro titular que tiene su proyecto, que quiere salir, que quiere mostrarlo, que quiere dar a conocer esto que es en beneficio, porque siempre se piensa que es en el beneficio de la población, Así es. él o ella sale y dice, esto conseguimos. Y quien es protagonista es el ministerio Exactamente. X, Entonces no Sexpress. pasas de tener 3 ministros empoderados a tener 18 ministros empoderados. Y con 18 ministros empoderados lo que tienes es la agenda. Claro, Porque vas 18 jugando, voceros. Claro. porque aumentas tu capacidad, yo sé que aumentas tu capacidad de fuego con respecto, perdón que hable con estos términos, a la oposición. Esa es como la figura. Ya, pero quiero preguntarte interesante, lo siguiente, ¿un paso al costado de Giorgio Jackson o un paso tipo Michael Jackson hacia atrás, ¿no es cierto? Porque esto tiene efectos en la colisión. Mira, la Tiene coalición... efecto en el plebiscito, Y en el Mirna. plebiscito, ya, vamos a entrar ahí, Ya. pero mira... son esquilas para todos lados finalmente, pero vamos a seguir viendo algunas de las reacciones que esto generó para también hacer el vínculo con el plebiscito y sobre el propio Jackson, que se le fueron encima todos, hasta el presidente de la Cámara de Diputados que dijo también la idea de una No, sola pues coalición, era- hay que el que pasaba le descartarla. Ya, pero en marzo decía lo contrario de ese caballero. Bueno, vamos a ver, veamos, puede- ¿cómo es la veamos más cosa? reacciones. ¿Ministro no ha pensado dar un paso al costado entendiendo las críticas de la última hora? El presidente nos ha manifestado todo el respaldo y vamos a seguir trabajando para llegar a los acuerdos que necesita Chile. El Partido Socialista están pidiendo, en definitiva, que usted no es un interlocutor válido. Muchas gracias, chiquillos. Ya, ahí no es un interlocutor válido. ¿Y qué implica esto para efectos del apruebo? Partamos por ahí. Ojo que no es el Partido Socialista, son senadores Sí, del son Partido algunos Socialista. senadores. No, pero que hay que decirlo. porque si no- Sí, claro. A ver, esto evidentemente que el país estamos entrando Sí. en la primera de las Tierra 4 derecha. semanas más importantes en términos de campaña. Sí. Y que estemos hablando de las declaraciones de los ministros es que no estamos Fatal. entendiendo nada. Porque lo que deberíamos estar hablando es de los contenidos constitucionales, el gobierno debería estar repartiendo la constitución, es decir, debería estar teniendo la agenda y jugando, bandejeando a los distintos actores que tienen que ver Ya, con el pero apruebo. espérate, a mí me encanta ser abogada del diablo y esto no le favorece también entonces al propio gobierno de desligarse un poquitito de estar tan como líder del apruebo, porque finalmente si gana el rechazo, estoy diciendo abogada del diablo, no me mires con esa cara, Axel, por favor, que me llega a dar susto. Gana el rechazo, el gobierno queda con aún menos peso. Es que está acoplado el gobierno del resultado del plebiscito. Está Sí, jugado. Está jugado, está acoplado. O sea, y ya uno puede ver en la encuesta, yo mismo nosotros sacamos encuesta cada rato, y uno puede ver que existe una correlación entre la valoración del gobierno y el apruebo. Baja el gobierno, baja el apruebo. Sube el gobierno, sube el apruebo. Ya, entonces estos 5 errores no forzados comunicacionales, porque ayer hablábamos si eran comunicacionales o no eran No, comunicacionales. son errores Ya, políticos. son errores Y políticos. el último es severo. Es severo. Sí, ya. Sí. Entonces, todos esos 5 errores que se dieron esta semana, raya para la suma, menos puntos para la prueba. Pero obvio, porque a ver, esto es otra de las cosas que hay que decir.
cuando vienen los plebiscitos, las personas no votan pensando solamente en los contenidos constitucionales. Votan, cada uno se sube a votar de distintas maneras. Y desde una emoción, por ejemplo, quiero un Exactamente. país distinto, qué sé yo. Y hay unos que se... Delincuencia, inflación. Todo afecta, porque lo que, como uno de los aprendizajes del Brexit, de Colombia y de todos los plebiscitos, es que Italia. lo que menos votaban las personas eran por los contenidos propiamente Oye, tales. Axel, bueno, solamente quería hacer solo un comentario. Yo no sé si hemos visto un ministro express que tiene que liderar 2 coaliciones, un congreso hiperdiverso. Es un escenario relativamente nuevo para la política chilena, pero hay un tema que lo trataba un poco la misma con la analogía con Michael Jackson, o lo decía Insulza con el tema de la modernidad. Esto de pedir disculpas esta semana se ha viralizado, pero de todas las formas más increíbles y creativas del mundo. Mira, pasemos a revisar, porque esto también, me imagino yo, afecta en los puntos, afecta en los votos, afecta en el plebiscito. ¿Cómo se han ido dando vuelta estas declaraciones de los ministros? La de Jackson es la última, en la prensa y en las redes sociales. Miren. Hago un llamado al gobierno a limitar las declaraciones públicas. Los que hacemos memes estamos colapsados. Está excelente. Oye, pero sí, es verdad. Todos, No lo había visto, ¿dónde está eso? como lo habíamos dicho alguna vez, todo Está se buenísima. memetiza. La política hoy por hoy, yo creo que los memes, esto es fuera de broma. Para que usted entienda el poder del meme. Buena. Un ministro dice algo y se crean miles de memes. ¿Qué es lo que más uno lee? El meme. El meme. Y somos- Y el mensaje casi llega que- por el meme. Exacto. Mira, Claro. A ver. Como diríamos en un asado chiquilla. Hay una palabra que es clave en estos, es una palabra que a mí me encantó hace como 3-4 años que la ¿Qué aprendí, dice? que se llama artivismo. Arti. Artivismo, anoten, ¿Ya? que es una mezcla Artivismo. entre arte y activismo. Ya. Y el meme es, en Eso, general, eso, total. es cuando las personas se suben a la política desde su propia creatividad y generan productos que Claro. generan opinión pública. Pero por Claro. supuesto que sí. Eso es, y en una campaña, el artivismo, que es la generación de material gráfico que se saca de los debates, de la franja, de los chascarros, de todo, la gente De las produce, fotos, ¿no? produce eso, y eso genera una opinión pública, pero increíble, mucho más que la comunicación De hecho, formal. es genial. Porque es de par a par. Claro. No es que venga de una oficina, No, po, obviamente claro. que hay Eso sea oficina. civil. Oye, pero es genial. Es como la vuelta también de los caricaturistas. Exacto. Que lo habíamos perdido, revistas famosas, Topaz, qué sé yo. Ahora han vuelto en puras redes sociales. Hay una compañía telefónica que trata de hacer eso, pero se le nota mucho que imita lo que haría un ciudadano. No sé si me explico. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Oye, No pero sé está si- bueno, porque es una nueva forma de hacer política. Lo que pasa es que hay que subirse al carro de Ahora, esa política. sí. Porque Te es lo que puede pasa con demoler- Jackson, que no se dio cuenta que la cuestión puede llegar a la prensa como es. El activismo te puede demoler a un candidato. O sea, cuando la gente empieza a, entre comillas, a joder, a bromear, a hacer memes de un candidato, lo merma en lo más importante, la credibilidad. ¿Te das cuenta, no? O sea, cuando las Ejemplo, personas... Kramer, Salaquet, Exactamente. Piñericosas, puede ser. Y exactamente, empieza la gente, entonces al final eso te daña mucho porque es algo que las personas entienden como un mensaje de par, es decir, de igual a igual, Igual a no igual. de una agencia Pero de espérate, comunicación. ¿Cómo no voy a pero- pensar lo mismo en el Pero, fondo? a ver, pero perdón, es que me entra una duda. ¿Siempre va a ser perjudicial? O sea, No, te puede ayudar. Po. Claro, po. No, pues si no es solamente en contra, no es toxicidad, No, pues, sino que puede también ser. puede ser virtuosismo. Oiga, claro, porque aquí... O sea, por ej- ejemplo, cuando se habla de Soa Bachelet Sí. Soa. y la ponen como en una virgen que levita, Claro, O sea, la calici de la claro, política. claro. o sea, Sí. exactamente. Axel, pero te quiero hacer la siguiente pregunta porque, claro, se juntaron todas las... A ver, entre que todos los condoros y todas las disculpas en una semana. Ha habido como 16 disculpas, había una recopilación que hizo la tercera, que está buena. Desde que asumió el gobierno calculan en 16 las disculpas que se han tenido que pedir, algunas de ellas bastante complicadas. Pero quiero partir con la primera, ya. Vamos a partir con la primera disculpa que fue un poquito antes de una semana, ¿no es cierto? No, justo hace una semana. La ministra del Interior, Isquia Siches, en esta sesión de la Casi Cámara de hasta ahora, Diputados. Mirna. Exactamente, donde decía el senador Insulza, es que le había llegado de todo. ¿Qué le pasó a la ministra? Perdió la paciencia y se mandó una afirmación que le costó bastante efectos, digamos, políticos. Se pegaron en la cabeza. Ya, esa es la primera. Recapitulando, ¿no es cierto? Después viene la del ministro de Grau. Economía. Pero analicemos primero la de se pegaron en la cabeza. ¿Le quedan vidas a la ministra? ¿Tiene la línea de crédito todavía con platita para poder seguir funcionando? Es difícil.
porque ya son muchas. O sea, ella partió con Temuculcuy al segundo día y eso marcó el gobierno. Qué increíble. Eso marcó el gobierno y lo dijimos en ese minuto, porque en el fondo lo que sucedió es que insegurizó al resto del gabinete. Y cuando un gabinete está insegurizado, se paralizó. Y realmente, acordemos que el presidente Boric dejó 2 o 3 semanas a los ministros que aparecieran para que la gente los conociera y todo eso, y luego tuvo que aparecer él nuevamente a finales de marzo y tomar el protagonismo, y hoy en día está todo el día en la agenda. Ay, Sí. ¿me puedo dar un gustito? ¿Me permiten darme un Vamos, gustito? vamos. Cuando nosotros estábamos analizando quiénes podrían llegar a la moneda, tuvimos una discusión álgida, pues porque estos dos se prenden, pero así prenden con agua. Yo les dije, porque estábamos hablando, ¿y a quién podría llegar al Ministerio del Interior? Y saltaron mis compañeros, no, Isquia Sichel. Entonces yo les dije, grave error. Tan dateado, ¿no? Grave error, les digo, porque el Isquia Sichel tiene mucho capital político que lo va a perder, porque el Ministerio del Interior es para perder el Es la capital silla político. eléctrica. Es la silla eléctrica. Exactamente, Y mis nadie compañeros, gana. no. Hoy día, Isquia Sichel, a cómo llegó, Mírala, Ángel. a cómo está hoy día, perdió su capital político. A ver, primero, nadie muere en esto. Esto es como las películas de Disney. Todo el mundo muere, pero después se resucita. En política Es lo mismo. Es lo mismo porque son personas jóvenes, o sea, se pueden recuperar. No es como, no sé, un político que tienen 70, 75 años que ya van Claro. de salida. Pero va a pasar mucho Axel, tiempo para que recupere el capital Te político que ha interrumpo perdido. súper cortito porque precisamente el presidente Gabriel Boric está en la sede del Congreso en Santiago, acaba de hablar acerca de esta relación generacional, ¿no es cierto?, con otros grupos. Dice que hay que aprender de las generaciones anteriores, pasamos a escuchar. Termina confundiéndose con arrogancia, con desprecio, y yo creo que es importante volver a encontrarnos, volver a unirnos. No hay una virtud en sí misma en ser joven, pero sin lugar a dudas el ímpetu, la rebeldía, las ganas de cambiar las cosas que tienen ustedes nos tienen que inspirar y mueven al gobierno. Yo extraño profundamente a las federaciones de estudiantes. Extraño las federaciones de estudiantes, extraño que acá Noemí me contaba de que me regalaron una bandera con microplástico recogido de las playas de la región de los lagos, en donde que lo hicieron en conjunto con la Armada en trabajos voluntarios. Tenemos que recuperar los trabajos voluntarios. Déjenme ponerles un ejemplo. Hoy día tenemos mucha gente en situación de calle, muchos niños y niñas migrantes. Estamos haciendo un esfuerzo grande para, en particular, quienes son niños y niñas puedan salir de esa situación. Y para eso necesitamos, esto lo conversábamos en un comité político ayer. Ya, a ver, dijo algo súper importante Axel Callis, ser joven no es una virtud en sí misma, pero tiene algo la juventud, que es el ímpetu. Pero obvio. Ya, pues, a ver, ¿cómo recibe estas palabras? Pero es que todo lo que estamos viviendo hoy, desde el estallido social, esencialmente en los procesos electorales, son porque los jóvenes reentraron o ingresaron a votar masivamente. Sí. O sea, Sí. toda esta coyuntura está marcada no por los ricos y pobres o la élite, no, esto es una coyuntura marcada por lo generacional. Un solo dato para que no... En el plebiscito del 2020, el plebiscito de entrada que se le llama, los jóvenes subieron 24 puntos la participación. Antes votaron un 30%, después un 55, 56%. Y los que dieron el triunfo al actual presidente fueron los jóvenes y las mujeres. Sí. Entonces, en ese sentido, toda lo Perdón, que está, y recordemos las mujeres entre qué edades, esencialmente entre 30 y 50 años. Son las que mujeres. un público joven, o sea, A ver, un todos grupo los joven. jóvenes menores de 34, creo que el 70% de los jóvenes, no, 65% de los jóvenes que votaron 65% por Boric, menores de 34 años. Es decir, la diferencia que le sacaron con José Antonio Caz fue mucho mayor. Entonces lo que está haciendo el presidente es decirle, hablándole a su público. Claro. O sea, hablándole y tratando de Si salen a recuperar. votar de nuevo, ¿gana el apruebo o el rechazo? O sea, que tienen que votar sí o sí, pues es obligatorio. Pero es que hay, de que perdón, sea obligatorio. Francesco, si llegan a votar los jóvenes, vamos a tener un resultado mucho más estrecho que si no llegan a votar.
Ese es porque son 3 millones entonces, y algo. por eso los convoca. Exactamente, porque es, yo diría que como se decía antes, el bastión de fondo que tiene el gobierno para tratar de dar vuelta a la situación. Axel, sigamos analizando los errores o las metidas de pata, como quieran llamársele. Lo que pasó con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a propósito de las pymes, es su especialidad. Fue una entrevista en una radio, la Radio Duna, estaban hablando de inflación y se metió, no en un tallarín, sino que se metió en una afirmación que no tiene nada que ver con lo que un economista como él, con sus pergaminos, tendría que decir. ¿Tenemos la cuña? ¿La pasamos a revisar o no? No la tenemos todavía. No, ¿Pero qué fue lo que dijo? No, pues si la inflación, así como te afecta, también te favorece si eres una pyme, porque puedes vender caro. Hay beneficios. Ahora sí. Ahora, lo segundo es que desde la perspectiva de las pymes, acabo de hablar desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva de las pymes, el aumento de la inflación por sobre lo que nosotros esperábamos significa que en la práctica nosotros como gobierno estamos cubriendo no solo parte real, sino también una parte de la inflación. Porque hicimos ese cálculo. Llevado al extremo, por supuesto, sí, sin duda. Claro, entonces hicimos ese cálculo en ese momento con una inflación esperada distinta. Y eso es importante porque las pymes, compran insumos, entonces desde el punto de vista de su compra de insumos la inflación les perjudica, pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de los productos también los pueden vender un poco más alto. Sí, pero, por lo tanto pero con inflación el margen se mantiene constante, vos, ministro. Bueno, por eso, no necesariamente. Exactamente. Ese era exactamente mi punto. Entonces, incluso en algunos casos pueden las pymes perder un poco, pero lo que quiero decir es que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? Usted ha ponido unas caras aquí, Axel. ¿Qué pasó ahí, Axel? No, este es el típico error del académico tratando de hablar en política. Perdón. Ya. Porque esto cuando él podría hacer clase o se explica esto de los beneficios y los costos en las pymes, hay que explicarlo largo, durante toda la hora de clase, o sea, los 90 minutos explicando que muchas veces la pyme se puede beneficiar. Aquí lo dijimos, el caso a caso, pero no es general. No, es que cuando lo dice así suena absolutamente contraintuitivo. Claro. O sea, no calza. De hecho, Vergara en la entrevista le dice, el margen se mantiene constante, como exactamente. No afecta en general. Y él de todas formas incurre en el error. Exactamente, porque le salió el profesor, el académico, y esto es una cosa que siempre uno dice, los académicos no necesariamente son buenos políticos. O buenos voceros. Porque si no, para llegar a ser presidente habría que estudiar mucho. O sea, lo digo de otra manera, los pergaminos, porque se lo pidieron, ¿no? Un sector de Renovación Nacional quería pedirle el título universitario, el posgrado que tiene en la Universidad de Pensilvania, etcétera, etcétera, y la verdad es que, claro, uno dice, ya, pero no le pongan... Exagerado. Ya, se pasaron, porque nadie hace clase en ninguna facultad de economía, menos de la Chile. Pero le pasó lo mismo con el dólar. Pero lo que pasa es que los pergaminos, y eso es súper importante, porque tú lo has dicho muchas veces, Axel Callecle, muchas veces hemos conversado, si tú podés tener PhD, super PhD y súper doctorado, pero eso no te da necesariamente el manejo político para el cargo, ¿no? No, eso es pura experiencia, campañas, calle y estar mucho tiempo en el Congreso. ¿Y eso le falta a Nicolás Grau? Obvio, pues si es joven, o sea... pero yo hubiese pensado lo contrario, porque no es de los ideólogos del Frente Amplio, no ha estado en el programa siempre, la parte económica. Yo siempre he pensado que... En los programas políticos. Ese polémico del canal de al lado, ahí estuvo por años. La política tiene mucho que ver con la guerra, y esto es puro carrete. El carrete de ir a buscar votos enseña mucho, ir a buscar votos al Parlamento. Ir a buscar a la calle enseña mucho. Gobernar enseña mucho. Sí. Y estos chicos y estos jóvenes tienen solamente ir a buscar votos a la calle para su resultado electoral. ¿Sabes por qué te lo digo? No todos. Porque yo entiendo a lo que tú vas, pero hay algunos que son muy mezquinos cuando dicen no tienen nada de experiencia. No, tienen al mucha. Contrario, la tienen. Pero si llevan 10 años. No, 20, perdona. 20, ya. Perdona. Pero es que, hay unos que vienen de tercero medio del colegio. Por eso, es que eso quiero llegar. O sea, experiencia política tienen, participando en debates, en la Confecha, en las marchas, hablando a la Piñera, pero no a Bachelet. Pues. Pero no es que no es gobernar. Eso quería decir. No es gobernar. Hay un problema allí. Cuando tú fuiste siempre el irreverente, el que quisiste matar al padre, lo hemos dicho harto. Cuando te toca, para no decirlo de la guitarra de siempre, sino cuando te toca, y tienes que comunicar. Te lo voy a poner de otra forma.
La mayoría de los que están ahí, muchos de los que están ahí eran diputados. Y la lógica para tú entregar el voto en el Parlamento es completamente distinta de ir a buscar el Parlamento. Son habilidades entre el que compra y el que vende. No sé si me explico. O sea, hay personas que son buenas para comprar, porque tienen habilidades blandas. En general, los ministros expresos, los ministros que les va bien en el Parlamento, son aquellos que saben vender, saben llegar con, voy a decir una cosa, que con el maletín. No el maletín de corrupción, sino que es decirle, tú quieres ir a visitar la moneda, porque son cosas que no son de costo, son gratis. Tú quieres tener una audiencia, hagamos un punto de prensa, ese es el maletín, llamémosle virtuoso. Oye, hagamos una gira para tu región, y tú vas acercándote a los parlamentarios, vas haciendo pequeñas transacciones, concesiones, y vas logrando eso, amasar. No es lo mismo que la cocina. Que no, esto no es la cocina. Ahora, es que ellos son muy críticos de esa eso. lógica. Pero es que así se entiende, Es po. seducir para lograr esas mayorías. La lógica de los parlamentarios es al revés, es tratar de decir, de cobrar alto por tu voto. Claro. Entonces, acá pasar de un rol de House of Cards, pero de todas maneras. Pero obvio, esto es House of Cards. O sea, pasar de una lógica de administrar tu voto a una lógica de pedir votos es completamente distinta. Y gobernar, mira, el 70% de gobernar es improvisar. Porque todos los días pasan cosas que no están en ningún programa de gobierno. Pero te puedo agregar algo más, perdón, cortito. está el manual. Pero cuando decimos gobernar, ya está bien. Está el ministro que es más joven, la otra ministra que es más joven, algunos no tanto, tú decías Marcel. Pero si uno mira los jefes de gabinete de algunos, también fueron ministros. Sí, algunos tienen carrete. Por decirte solamente una, Analía Uriarte, que está ahora con la ministra del Interior. Pero hay varios más que eran ministros de gobiernos anteriores que ahora están más escondidos, pero están en los detrás de cámara. Gabriel de la Fuente. Con Manuel Monsalve. Exactamente. Entonces uno dice, ¿cómo? Tienen experiencia para gobernar. Claro, y así como les va. O sea, yo creo que a Manuel Monsalve le está yendo muy bien. En general, porque se nota que es una persona que está como hecha para el cargo. Que entiende el Estado. Que entendió el tono y entiende cómo comunicar lo que está sucediendo y trata de administrar las situaciones que no son nada de fácil. O sea, combatir al Tren de Aragua, te lo digo, o sea, entre otros organizaciones del crimen organizado, es complejo. Pero la experiencia acá es fundamental. Y el instinto, ojo. El saber por dónde el olfato político. Bueno, y ahí también entran los asesores y entra todo el gabinete, ¿no?, que trabaja con el ministro o ministra. Oye, tú decías que hay errores no forzados, situaciones que son completamente imprevistas. Por ejemplo, comprar flores en un lugar que no está establecida. ¿O no? El ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, y aquí vino el cuestionamiento, ¿no? Se combate la informalidad, se combate el comercio callejero, se está sacando a la gente de los metros, de las calles en términos generales, se está tratando de impulsar una reforma tributaria en donde se pretende recaudar, a propósito, ¿qué es lo que más recauda? El IVA, y pasa esta escena, este gesto, y ahí ¿cómo se lee? Porque obviamente que puede saltar el comercio establecido y dice, oye... Saltó, la Cámara Nacional de Comercio. Pero a eso voy. Puede saltar y decir, oye, pero ¿cómo? O estamos exagerando. No. ¿Fue mucho? Le estamos poniendo color. Estamos viviendo tiempos súper sensibles y difíciles. Estas cosas en un tiempo, llamémosle, de paz, no a un mes de un plebiscito, algunas habrían pasado, como dicen los lolos, piola. Pero en el estallido fueron determinantes. Claro, pero estábamos en lo más álgido de la situación de la sensibilidad social. Hoy en día estamos... este país no está polarizado, eso es lo primero que hay que decir. Porque tú dices, siempre has dicho que no. No está polarizado porque la polarización tiene que ver con un ánimo que penetra hasta lo más pequeño de la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Y no es así? Usted pelea con sus hijos, se separa... o sea, yo no, pero yo conozco personas que sí. Pero en general las personas no están hablando todo el día del plebiscito, se están golpeando. La polarización tiene que ver primero con un estado de ánimo que penetra. Por ejemplo, para el plebiscito del 88 Chile sí estaba polarizado. Y eso implicó que votó el 90% de las personas mayores de 18 años. Para el golpe de Estado, sí Chile estaba polarizado. Lo que tiene Chile es una élite polarizada y un estado emocional crispado, que se llama, que es más bajo. Mira, nosotros en nuestra encuesta le preguntamos a las personas, ¿usted ha vivido actos de violencia dentro de su familia, en su entorno, con respecto a la política? El 75% dice que no.
viven, bueno ese dato. o sea, viven actos de violencia de otras cosas que tienen que ver con preocupaciones que tienen que ver con inflación. La gente, por ejemplo, en la vida cotidiana discute mucho más sobre otras cosas, desde el deporte o temas que tienen que ver con la cotidianidad, que por el plebiscito. Ya, pero entonces volviendo a las flores, esto del ánimo crispado que dices tú, es lo que hace que se critique que le haya comprado flores a una persona que, en otras palabras, uno podría decir también, ¿Quién no lo ha hecho? hay una necesidad. ¿Quién no ha comprado, por favor, aquí el que esté libre de pecado que lance la primera piedra? O sea, si a usted se acerca una persona, una niñita chica, imaginémonos un ejemplo súper gráfico, una niñita vendiendo flores, ¿tú no le vas a comprar porque no está pagando impuestos? O sea, no digo que estoy pensando en general, el ministro de Hacienda, estoy de acuerdo que tiene otra valoración. Te pregunto si está exagerada esa crítica o está correcta. O sea, no es ni una cosa ni la otra, o sea, no es binario, tiene que ver con el espacio en el que estamos viviendo en términos de sensibilidad, es decir, eso mismo, en una situación de normalidad, sin una... podría haber sido condenada en unos tweets, en una foto y haber pasado, como se dice, piola. Pero como estamos a un mes donde todo el mundo está encima de los ministros, a ver, todo el mundo te está mirando como ministro, esperando el error. Claro, porque, y lo que decíamos ayer, porque cuando la ministra Isquiasiches dice, están buscando... que nos estamos en el caigamos, ojo del huracán. Claro, estamos en el ojo, pero dice, están buscando. Claro. La verdad es que no hemos buscado. No. La han entregado, que es distinto. Pero es lo mismo que sucedió después del estallido con el gabinete de Sebastián Piñera. Tal cual. Tal cual. Sí, ya, pero espérate, es que tengo una pregunta. Si no existieran las redes sociales, que son... ahí sí que está polarizado, ahí no está crispado. Sería otro mundo. Es blanco y negro. No, pero eso es como Ucrania-Rusia. Ya, sí, pero no importa. Pero a lo que voy es que... nos ponemos tontos graves, y perdón la frase que utilice, pero nos ponemos tontos graves porque estamos finalmente influenciados por las redes sociales, o este ambiente está crispado por una situación ambiental, por todos los factores que han llegado, ¿no? El estallido, la pandemia y la crisis hoy día económica y de seguridad que estamos viviendo. Hablando así como si estuviéramos en una sala de clase con tiempo, Chile tiene una fractura social que tiene distintos nombres y que fue es la causa de todo lo que estamos viviendo. Hay distintos nombres, hay personas que le llaman fragmentación, hay otros que hablan que Chile está estallado, pero hay una fractura social que tiene que ver con las verdaderas causas del estallido social y todo lo que